Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Antonio? Un saludo para vos y todos los que nos están escuchando. Bien, recién estuve leyendo una noticia de que renunció un alto funcionario de la ONU porque denuncia a esa organización internacional por inacción y bueno, porque se trata de lo que está sucediendo en Gaza. Él dice que es un verdadero genocidio. Sí, claro, digamos, lo que está haciendo Israel con los bombardeos masivos sobre población civil en Gaza es fascismo claro, lo mismo que hizo Putin con las ciudades ucranianas donde asesinaba familias, adultos mayores. Disculpame, Daniel, pero me parece que te voy a corregir con tu propio argumento. Vos o Daniel o Fabián Neistat el otro día subió un artículo de Nahuel Moreno donde decía que lo de Israel era nazismo, no fascismo. Sí, Israel como Estado es un Estado nazi. Yo me refería a estos métodos de bombardeo indiscriminado. Que empezó en Guernica. Sí, claro, son típicos métodos fascistas, nazis, de cuando se establece una guerra civil, una guerra contra civiles en forma permanente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con los bombardeos a hospitales, a escuelas, asesinatos ya, la cifra está en 8.600 palestinos asesinados, unos 3.500 niños, unas 200 viviendas destruidas, digamos pero por ahí alguna persona que no conoce la cuestión piensa que esto es una legítima acción de Israel por los ataques de las milicias palestinas y demás, y esto hace 70 años que viene sucediendo, ¿sí? Israel viene atacando población civil palestina y asesinando, torturando, masacrando hace 70 años. Esto es más de lo mismo, un horroroso ataque. Pero la diferencia es que en este caso está enfrentando una serie de milicias palestinas organizadas con moderno armamento, con cohetes, con misiles, con granadas antitanques, que están protagonizando una tercera intifada. Y no solamente está enfrentando milicias palestinas en Gaza, sino que está enfrentando, tiene un segundo frente que es el levantamiento de milicias populares en Cisjordania. En Cisjordania están actuando, o sea, en Gaza, que es donde Israel está ahora luchando en las calles, el ejército israelí cuerpo a cuerpo con milicias palestinas. Las milicias palestinas están llevando adelante la guerra de guerrillas urbana, que es un método de lucha muy típico del siglo XXI. Lo vimos también en Ucrania, cuando fue la invasión de Putin a Kiev, lo vimos en Jersón, lo vimos en Mariupol, lo vimos también en la guerra de Irak, cuando se produjo la invasión de la OTAN a Bagdad, Mosul, esas ciudades que fueron liberadas por el Ejército de Liberación Nacional iraquí y que derrotó a la OTAN. Bueno, ahora lo estamos viendo en las calles de Gaza, donde se están enfrentando las milicias palestinas con el ejército israelí. Y lo mismo estamos viendo, esos enfrentamientos, en Cisjordania, donde hay 2.600.000 palestinos viviendo, territorio pegado a Jordania, donde están actuando milicias civiles que no son fundamentalistas islámicas, como la Guarida de los Leones, que es una milicia de chicos jóvenes que imita los métodos de la primera línea de Colombia o la primera línea de Chile de autodefensa en las calles contra un ejército de ocupación represor. Es decir, lo que están reclamando los palestinos es la libertad, recuperar su territorio que ha sido usurpado por un ejército de ocupación, que es el ejército de ocupación israelí. Y hay un tercer frente, que es el frente del norte de Israel, sur del Líbano, donde están actuando las milicias de Hezbollah, que son milicias libanesas, pero que están en la solidaridad con Palestina. Hay un cuarto frente que se ha abierto ahora, que es el frente de los Altos del Golán, donde están actuando las tropas de Siria, de Irak y los hutíes de Yemen en apoyo a Palestina.
Es decir, Israel está hoy enfrentando 4 frentes que amenazan con su existencia. La gente está abandonando Israel, los que viven allí, la mayoría se están yendo en aviones de sus países de origen, y queda en Israel una población aterrorizada, paralizada, que las ciudades han quedado vacías. Todos los días Tel Aviv recibe 15 a 20 bombardeos de cohetes de milicias palestinas. Es decir, está el Estado de Israel al borde de la desaparición, solo sostenido por un ejército que está haciendo toda clase de horrores, fascistas, como lo mencionábamos recién, para defender un Estado que no debería existir, porque es un Estado artificial, creado, una especie de country armado creado por Estados Unidos y la OTAN, pero que las masas de Medio Oriente y del mundo entero están protagonizando una movilización extraordinaria en apoyo a esta tercera intifada, que realmente es conmovedor, ¿no? Son millones en todo el mundo con banderas palestinas, incluso en algunos lugares, como en varios países de Medio Oriente, amenazando con incendiar las embajadas de Israel. Y lo que vimos sorprendente, lo que vimos en Dagestán, en una nación de Asia Central, que pertenece a la Federación Rusa, donde cuando aterrizó uno de los aviones que se lleva a israelíes que provenientes de Israel, los esperaba una multitud con banderas palestinas que querían tomar por asalto el avión, ¿no? O sea, realmente todo lo que es Estado de Israel es repudiado por las masas del mundo, odiado. Y la renuncia a la que vos hacías mención del funcionario de la ONU tiene que ver con que la ONU votó un alto al fuego, pero Israel desobedeció todo alto al fuego y continúa con sus bombardeos criminales sobre la franja de Gaza, lo cual muestra el verdadero carácter del Estado de Israel, que es un Estado nazi, tal cual como vos decías, que está fuera de toda legislación, que actúa con total impunidad, ha actuado así durante 70 años, pero esto se terminó, digamos, ¿no? Ahora ya esta actuación de impunidad del Estado de Israel es percibida mundialmente con repudio, con rechazo. Hay una movilización global contra Israel, a favor de Palestina, lo cual ha dejado en un aislamiento político total a los grupos de nazis que gobiernan el Estado de Israel, lo cual pone todavía más en peligro su existencia, porque al aislamiento militar y al estar rodeado militarmente por milicias palestinas y árabes, se suma la movilización global a favor de Palestina. Daniel, esa es la tuya, sí. ¿Qué te parece si aprovechamos hablando de movilización, para invitar también, porque justamente este viernes a las 16 horas en Plaza de los Dos Congresos va a haber una movilización muy grande, creo yo, en apoyo al pueblo palestino, y a las 17:30 se le hará un documento. Y bueno, los primeros firmantes son Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortina, y siguen o sea que estaría bueno que este viernes nos encontremos todos ahí en Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Sí, sí, y además esto va a continuar, es decir, no va a ser la del viernes la única movilización. Ya vienen produciéndose varias que han sido importantes, encabezados por la comunidad árabe y palestina, y nosotros creemos que va a continuar este proceso de movilización en todo el mundo, porque corresponde acompañar en las calles la lucha que el pueblo palestino está llevando adelante en las calles. En este momento hay enfrentamientos cuerpo a cuerpo en todos los barrios aledaños a Gaza. Están llegando imágenes por todas las redes sociales de los enfrentamientos que espontáneamente se filman con teléfonos, y las imágenes son tremendas, o sea, cómo se vuelan por los aires los tanques israelíes, imágenes que la televisión no va a dar, porque el enfrentamiento no es sencillo para Israel, aún contando con una superioridad técnica y militar muy grande en relación a las milicias palestinas.
La guerra de guerrillas urbanas se ha convertido en una herramienta revolucionaria muy importante para los pueblos oprimidos. Y este pueblo está llevando adelante una guerra de guerrillas urbanas, igual que como lo hizo Ucrania, como lo está haciendo Ucrania, y le está dando un importante resultado. De hecho, hoy está llevando adelante Ucrania una ofensiva, pulsión de las tropas de ocupación de Putin. En Ucrania lo mismo están haciendo ahora las milicias palestinas, que quiero aclarar también, porque se dice en los medios masivos de comunicación que esto es una lucha entre Hamas e Israel, y eso es falso. Es decir, Hamas es la milicia más importante, pero no la única. Están actuando otras milicias, está actuando la Yihad Islámica, que es otra milicia diferente, que no es Hamas, también es fundamentalista islámica. Está actuando otra milicia que son los mártires de Al-Aqsa, pero los mártires de Al-Aqsa no son fundamentalistas islámicos, es una milicia que responde a Al-Fatah, que es un movimiento laico palestino, lo que antes era la Organización para la Liberación de Palestina. Hay otra guerrilla que está actuando, que es el Frente de Liberación de Palestina, que se llama Resistencia Popular, y esta es una guerrilla orientada por el Partido Comunista de Palestina, no es una guerrilla islámica. Entonces hay una coordinación de una serie de grupos guerrilleros y de milicias que están enfrentando con las armas en mano al ejército nazi de Israel. Nosotros estamos categóricamente por el triunfo militar de las milicias palestinas. Y todo este debate que se ha lanzado en el mundo sobre la toma de rehenes y demás, nosotros que respondemos de la siguiente manera: no se puede poner un signo igual entre un terrorismo de Estado y la legítima defensa que pueda llevar adelante los pueblos en el camino de su liberación. Entonces, el pueblo palestino tiene derecho a luchar por su liberación utilizando todos los métodos que tenga a disposición, y apoyamos todas las acciones que haga, por supuesto, aún aclarando que tenemos diferencias con la concepción política de Hamas y Hezbollah y sus métodos. No somos islámicos, no estamos por un Estado islámico en Palestina, estamos por un Estado laico, no racista y democrático en Palestina, pero apoyamos totalmente su triunfo militar, porque si triunfaran estas milicias, el mundo se sacaría de encima uno de los más horrorosas dictaduras existentes en el planeta, que es la existencia del Estado de Israel. Daniel, te quiero llevar una consulta muy técnica que estuve escuchando justamente por varios medios de comunicación, inclusive algunos bastante progresistas si se quiere, que lo nombran a la Franja de Gaza como un enclave. No sé si lo escuchaste vos, el enclave de Gaza. ¿Puedes aclarar eso? Porque para mí el enclave es Israel, no es Gaza. Sí, tenés razón, por supuesto. Gaza es un barrio amurallado, o una suma de barrios amurallados, un territorio muy pequeño, donde se ha destinado a los palestinos, y a eso se le llama, digamos, un territorio, ni siquiera tiene estatus de país. A eso se ha destinado a vivir a los palestinos, junto con Cisjordania. Son los dos territorios que, por los acuerdos de Oslo firmados en la década del 90 con Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos, entre Arafat, presidente de Palestina en ese momento, y las autoridades de Israel, se fundó ese, entre comillas, Estado palestino, pero que en realidad no es un Estado, sino que son zonas donde viven los palestinos, pero bajo ocupación del ejército de Israel y bajo control del ejército de Israel. Es decir, un ciudadano palestino no tiene derecho a nada. Normalmente todos tenemos en un Estado donde vivimos el derecho a la libre circulación como una cosa mínima, elemental. Bueno, un palestino no tiene derecho a la libre circulación en alguno de esos territorios, ya sea Gaza o Cisjordania. Toda la circulación que quiera cualquier ciudadano palestino hacer, lo tiene que hacer con la autorización del ejército de Israel. Es, como lo han dicho ya muchos, y no es necesario repetirlo, una cárcel a cielo abierto, un campo de concentración a cielo abierto, donde cerca de 2 millones de personas viven en pésimas condiciones. Por eso y teniendo en cuenta que ese territorio ha sido usurpado, es decir, hay un ejército de ocupación, que es el ejército israelí, que está ocupando una zona que no le pertenece. Tenés razón vos, Antonio, que lo que debemos considerar enclave es Israel. Israel sí que es un enclave. ¿A qué llamamos enclave? Por ejemplo, Malvinas. Es decir, un lugar donde se usurpó una tierra que no es propia, en este caso el imperialismo
inglés usurpa un territorio que no es propio, lo militariza y lo convierte en un enclave. Bueno, Israel es lo mismo. Israel es un territorio usurpado, en este caso a los palestinos, militarizado por la ONU y por el imperialismo de los Estados Unidos, financiado por el Pentágono y por lo tanto transformado en un enclave que la ONU, para mentirle a los pueblos del mundo, lo denomina Estado, país. Por eso, en la medida que surgió el Estado de Israel, hubo un debate en el mundo entero sobre si reconocerlo o no como un Estado, porque era un enclave, no un Estado. Claro. Bueno, la cuestión es que la mayoría de los países árabes hasta el día de hoy se niega a reconocer al Estado a Israel como un Estado, cosa que cambió en los 70 del siglo pasado, cuando por primera vez Anwar el-Sadat, el presidente de Egipto, reconoció a Israel en los acuerdos de Camp David, que fue una verdadera traición al pueblo palestino, que venía reclamando el no reconocimiento del Estado de Israel. Anwar el-Sadat pagó con su vida esa traición, fue asesinado. Nunca el mundo árabe le perdonó esa traición de la firma de los acuerdos de Camp David. Pero luego el pueblo palestino volvió a ser traicionado. Esto ya lo hablamos en un programa anterior, en una columna anterior, en los acuerdos de Oslo, donde lamentablemente Arafat reconoció al Estado de Israel. Y bueno, cada vez que algún país reconoce al Estado de Israel, traiciona al pueblo palestino, porque eso es un enclave, no es un Estado. Así que esa es la mejor definición. Daniel, antes de cerrar, quiero volver a la ONU, ¿no? Organización de las Naciones Unidas. En noviembre de 1947 fue el primero que reconoció, y no es cualquier cosa, al Estado de Israel. Para terminar con este conflicto, la ONU tendría que revocar este reconocimiento, o previamente, ¿cómo es el camino para terminar de una vez, ¿no? con este genocidio y con la liberación del pueblo palestino? Mirá, el camino para terminar con esto es la derrota militar del ejército de Israel. Es decir, la ONU está mostrando que es una institución que no tiene ninguna importancia, ningún valor hoy político. Es decir, Israel desconoce a la ONU. Repartamos de ahí. Es una cueva de ladrones, es el gran parlamento del imperialismo mundial, que cada vez tiene menos importancia desde todo punto de vista. Entonces ya lo que diga la ONU no tiene ninguna importancia en términos prácticos para los derechos de los pueblos. Lo que tiene los pueblos se ganan su derecho, como lo ganó el pueblo argentino luchando contra la ocupación española, como lo ganaron todos los pueblos de América Latina, o Estados Unidos expulsando al ejército del imperialismo británico en su momento y declarando la independencia. Palestina va a lograr su reclamo derrotando militarmente al ejército de ocupación. Cuenta a su favor con el apoyo del mundo entero, las masas del mundo entero, y eso es muy importante. Es lo que definió el triunfo de la Guerra de Liberación Nacional de Irak en el momento que fue invadida por la ONU. En este momento, fíjate, Antonio, que estamos ante un espectáculo que la televisión no lo comenta, pero el ejército norteamericano no puede poner ni un solo soldado en tierra. Ha puesto sí sus buques en la costa del Mediterráneo, pero es como un vecino o una persona que está observando, un gran observador. Interviene militarmente con misiles a la distancia, pero no puede poner un solo soldado en tierra. ¿Por qué Estados Unidos no puede poner soldados en apoyo al ejército israelí? Por el síndrome de Irak. Es decir, porque el Pentágono viene de una derrota tremenda que provocó una crisis política en Estados Unidos y en el Pentágono. Entonces, hoy Estados Unidos hace 16 años que no puede invadir ningún país, y hoy no puede invadir Gaza, ni puede invadir nada. Entonces el ejército israelí cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que le provee de municiones y le provee de escudo misilístico, pero nada más. No puede proveerle de otro tipo de asistencia, con lo cual el ejército israelí se las tiene que arreglar por su cuenta para derrotar a las milicias palestinas. Creemos nosotros que está planteada la derrota del Estado de Israel y el fin del Estado de Israel, y eso es por lo que tenemos que luchar. Esa es la mejor manera de lograr la paz en Medio Oriente.